Y es triste concluir que la corrupción imperante al interior de los máximos tribunales de justicia no deja ver a algunos ministros de la Suprema Corte el daño que hicieron. Tengo otros ejemplos, solo por citar uno más, el de la Torre Centro del puerto de Veracruz, el adefesio que pone un manchón a la imagen histórica de la heroica ciudad porteña. Ahí, un juez federal le tocó defender a su propia familia, quienes extrañamente o entendiblemente poseen 5 departamentos de lujo en el mismo edificio, y ante lo que se percibe como un cártel inmobiliario más, porque también son dueños de la constructora que hizo el edificio, sin permisos de construcción, sin permisos necesarios para hacer un edificio de tal tamaño, el Poder Judicial, ante este hecho varias veces referido en las conferencias de prensa del presidente y por un servidor, guardó silencio cómplice. Vamos a ir al foro 5 de la reforma al Poder Judicial que se llevó a cabo en el estado de Veracruz. Vamos a escuchar la participación de la gobernadora electa Rocío Nale. Además vamos a escuchar al gobernador Cuitlahua García, que también dio una participación. El gobernador de Veracruz, Cuitlahua García Jiménez, se lanzó contra jueces federales por la liberación de presuntos delincuentes que habían sido detenidos por su administración en el marco de los foros por la reforma al Poder Judicial. Amigos y amigas, vamos a escuchar a gobernador en turno y a la gobernadora que va a entrar. Vamos a ir al video. Sí. A continuación le pedimos atentamente al ingeniero Rocío Nale García nos dirija su mensaje. Buenos días a todos, a todas. Agradeciendo a la magistrada presidenta su anfitrionía, saludo con todo el respeto y cariño a nuestro gobernador Cuitlahua García, por supuesto al diputado Leonel Godoy, al senador Ricardo Monreal, a nuestra presidenta del Congreso, al diputado representante de puntos constitucionales y por supuesto a la diputada Raquel Bonilla. A todos ustedes un saludo fraterno. Es nada más para dar la bienvenida y agradecer al Poder Legislativo que uno de los diálogos nacionales de esta reforma tan importante se lleve a cabo aquí en nuestro estado. Y uno de los temas no menos importante, yo diría que es un tema mayúsculo, que es de la reforma al Consejo de la Judicatura Federal, tal como lo mencionaron aquí, llamado el juez de jueces. Un tema en el que hay que profundizar dentro de la reforma, un tema en el que es tan importante la transparencia, la igualdad, la justicia para todos. A mí nada más me resta darles la bienvenida, agradecerles a todos ustedes y que este diálogo, estas mesas de trabajo sean de éxito y esto socializarlo con la población, porque como bien se dijo aquí, el mandato lo dio el pueblo en una forma contundente y expresó que también para este poder judicial, también el pueblo esté informado, participe y opine. Y eso es lo que estamos haciendo hoy.
Muchas gracias y felicidades por los trabajos. Muchas gracias por su intervención, ingeniera Nale. Para dirigir su mensaje y realizar la declaratoria de inauguración de este quinto diálogo nacional, dejaremos en el uso de la palabra al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Por favor, gobernador. Muy buenos días. Saludo con gusto a todos los integrantes del Presidium y a los integrantes del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Gracias por recibirnos. Mi especial reconocimiento a los 23 magistrados, magistradas y miembros del Consejo de la Judicatura de este Estado por su postura a favor de que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial Federal y que trascienda en las modificaciones necesarias para los poderes judiciales de los estados. Felicito a quien encabeza esta postura reflexiva, propositiva y comprometida con la justicia en Veracruz y el país, a la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien es la presidenta del Tribunal de Justicia aquí en el Estado. Hasta ahora, ningún otro grupo de magistrados, magistradas, incluidos todos los consejeros de la Judicatura, así de grande, así de mayoritario y numeroso, se habían manifestado a favor del conocido Plan C. Retomo la idea principal que en el desplegado nacional publicado en el periódico La Jornada del viernes 5 de julio dieron a conocer. Son consecuentes con el voto abrumador de la gente en las urnas a favor de reformar el Poder Judicial. Y es que en Veracruz las propuestas a las diputaciones federales y las senadurías, hoy legisladores electos, que abiertamente se expresaron a favor del Plan C, alcanzaron el 60% de las preferencias electorales contra el escaso 28% en promedio de sus detractores. Hay, pues, una legitimidad y un mandato popular para llevar a cabo esta reforma. Quien no lo quiera ver así, declaro, se quedará marginado y desdeñado por la historia. Adicionalmente, para este gobierno de Veracruz es imperante que se transforme el Poder Judicial Federal. Hace casi un año, el 16 de agosto del 2023, recurrimos a dar una conferencia de prensa a la Ciudad de México para levantar la voz a nivel nacional a fin de denunciar una escalada de liberaciones de verdaderos delincuentes por la vía del amparo concedida por jueces federales de los distritos judiciales en Veracruz. En ese entonces afirmé que la corrupción se solapa desde el Poder Judicial Federal y que es precisamente desde ese poder donde se está liberando a delincuentes. Sí, esos precisamente que asesinan, secuestran y matan. Esos que hoy tienen un manto de impunidad de la justicia federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se podía entender de otra forma porque con un documento machote, un formato base, el Poder Judicial de la Federación liberó a 33 delincuentes en Veracruz y entre ellos estaban 21 homicidas, pederastas y secuestradores. En ese entonces se puso en contexto el esfuerzo que hacemos como autoridad responsable de la seguridad y la irresponsable, por decirlo menos, actitud de unos jueces federales. Nosotros, como encargados de la seguridad y la procuración de justicia, ponemos a los delincuentes en la cárcel y ellos los liberan.
Así de grotesco y hasta perverso fue que los asesinos acariciaron la posibilidad de estar nuevamente en la calle porque el Poder Judicial Federal los liberó. Y nadie reflexionaba que en todo el país los homicidas observaban con gusto tener un salvoconducto, un mensaje de parte de la Suprema Corte. No te preocupes, si te meten a la cárcel, al rato nuestros jueces te sacan. Lo sostengo con toda responsabilidad. Estaban avalando la liberación de delincuentes por consigna, en perjuicio y daños irreparables a la sociedad veracruzana. Así lo sostuve en aquella ocasión, porque específicamente denuncié que dicho Poder Judicial optó por conceder libertad inmediata en diferentes modalidades jurídicas para 33 presuntos delincuentes, de los cuales, insisto y subrayo, 21 eran homicidas, pederastas, violadores y secuestradores. No se nos escuchó. A los pocos días, ese poder corrompido liberó a otros 11 delincuentes más. De acuerdo fundamentalmente a los principios constitucionales del derecho, los jueces de distrito en cuestión se excedieron en sus resoluciones, se negaron a reconocer la gravísima situación en que pusieron a las víctimas al saber éstas que sus secuestradores y violadores ahora estaban libres. En aquella ocasión cuestioné la vulnerable situación de un caso y pregunté, ¿qué dirá la niña que fue violada al saber que su abusador sigue viviendo al lado de su casa porque lo liberó un juez federal? No lo invento. Es el caso penal 586/2023 con juicio de amparo 645/2023 del Juzgado Cuarto de Distrito de Veracruz. ¿Por qué la Suprema Corte del Poder Judicial tolera que pase esto? El titular del Ejecutivo Federal, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acertó en sostener que el Poder Judicial Federal no tiene remedio. Daña irreparablemente a los mexicanos. Hoy lo reitero con estos deleznables hechos a que he hecho referencia y que provocaron en Veracruz la justicia, supuesta justicia federal. Y es triste concluir que la corrupción imperante al interior de los máximos tribunales de justicia no deja ver a algunos ministros de la Suprema Corte el daño que hicieron. Tengo otros ejemplos, solo por citar uno más, el de la Torre Centro del puerto de Veracruz, el adefesio que pone un manchón a la imagen histórica de la heroica ciudad porteña. Ahí, un juez federal le tocó defender a su propia familia, quienes extrañamente o entendiblemente poseen 5 departamentos de lujo en el mismo edificio, y ante lo que se percibe como un cártel inmobiliario más, porque también son dueños de la constructora que hizo el edificio, sin permisos de construcción, sin permisos necesarios para hacer un edificio de tal tamaño, el Poder Judicial, ante este hecho varias veces referido en las conferencias de prensa del presidente y por un servidor, guardó silencio cómplice. Sin embargo, el pueblo sí supo cómo modificar esta situación y por eso ejerció su otro poder, el de su voto, el que de la organización y su masiva expresión en las urnas surgió dejando un claro y contundente mensaje: el plan C va.
Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del gobernador Cuitláhuac García y por supuesto también a las personalidades que conformaron este presidium por habernos honrado con su presencia. A continuación haremos una breve pausa de 2 minutos para realizar el cambio del presidium e iniciar con el diálogo. Y antes hacemos la declaratoria. Si nos acompañan, nos ponemos de pie. Es un honor para mí, como gobernador constitucional del estado de Veracruz, que siendo ya las 12 horas de este día 12 de julio del 2024, declarar formalmente inaugurado los diálogos nacionales para la reforma a el Poder Judicial Federal. Estoy seguro que el intercambio de ideas y experiencias contribuirán a mejorar el sistema de justicia en el país. Éxito. Muchas gracias.